Amanece un nuevo día, y con él la oportunidad de acercarte más a Dios. En estos instantes de silencio, permite que tu corazón despierte a la presencia del Señor. Deja que el Salmo 101 ilumine tus primeros pensamientos. Mientras respiras, renueva tu decisión de vivir con integridad y de cantar su bondad y su justicia en cada paso. Escuchemos ahora la palabra del Señor, contenida en el Salmo 101, un canto de David que se alza como firme compromiso de integridad y rectitud. En cada verso, el salmista declara su determinación de vivir con pureza de corazón, alejarse de la corrupción y rodearse de quienes obran con justicia. Que esta oración despierte en nosotros el anhelo de caminar en santidad, primero en nuestro propio hogar y luego en cada rincón de la comunidad, recordándonos que la verdadera alabanza se manifiesta cuando nuestras acciones reflejan la bondad y la justicia del Señor. Del libro de los Salmos. Salmo 101. Cantaré la bondad y la justicia. A ti, Señor, te cantaré. Quiero proceder sabiamente por el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Caminaré con rectitud dentro de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa indigna. Aborrezco la conducta de los extraviados. No se me pegará. El corazón perverso se alejará de mí. No quiero trato con el malvado. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar. Al de ojos altaneros y corazón arrogante, no lo soportaré. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. El que sigue el camino perfecto será mi servidor. No morará en mi casa el que practica el engaño. El que dice mentiras no permanecerá ante mis ojos. Cada mañana acabaré con todos los malvados del país, para exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen el mal. Señor Dios, Padre de eterna bondad, vengo ante ti con el corazón abierto y las manos dispuestas a recibir tu luz. El canto de los primeros pájaros parece pronunciar tu nombre, y en su melodía escucho el eco del salmista que proclama: cantaré la bondad y la justicia. A ti, Señor, te cantaré. Hoy, como David, quiero que mi primera palabra sea alabanza y mi primera acción un acto de gratitud. Gracias por el regalo de un día nuevo, por el aire que llena mis pulmones y por la oportunidad de comenzar otra vez, con la esperanza fresca como rocío sobre la hierba. Que cada latido de mi pecho sea un acorde de adoración y que todo lo que soy entone tu misericordia que no se agota y tu justicia que jamás se tuerce. Aquí estoy, amado Señor, postrado en espíritu, consciente de que la integridad que anhelo no nace del esfuerzo humano, sino de tu presencia que santifica. Por eso, antes de poner un pie fuera de mi habitación, te invoco. Entra en lo profundo de mi ser y alinea mis motivaciones con tu propósito. Salmo 101 declara: quiero proceder sabiamente por el camino perfecto. ¿Cuándo vendrás a mí? Yo repito esas palabras y las convierto en súplica. Ven a mí. Ilumina mis pasillos interiores, recorre conmigo cada estancia de mi alma. Que tu luz penetre rincones, donde aún guardo sombras, para que en lugar de ignorar mis faltas, pueda entregártelas y ser renovado. Que el timón de mis decisiones gire solo bajo el soplo de tu espíritu, evitando los arrecifes del ego y las corrientes del orgullo. Con humildad reconozco que la verdadera integridad empieza en casa, dentro de mi hogar, como proclamó el rey cantor. Allí, lejos de los aplausos y las cámaras, se revela la autenticidad de nuestra fe. Permíteme, Señor, que mi voz sea dulce con los míos, que mis gestos lleven ternura a mi familia, que mis ojos reflejen tu compasión antes que impaciencia, que el comedor se transforme en altar, la sala en santuario de diálogo y el marco de mi puerta en frontera contra toda maldad que intente entrar. El salmista prometió: no pondré delante de mis ojos cosa indigna.
Hoy repito ese compromiso y te pido fuerzas para cumplirlo cuando nadie me mire. Líbrame del engaño sutil que llama diversión al chisme, libertad a la promiscuidad o éxito a la injusticia. Que mi mirada, creada para contemplar la hermosura de tu creación, no se manche con lo que la rebaja. Si amenazas de codicia asoman en mis pensamientos, arráncalas, Señor. Si raíces de celos pretenden germinar, sácalas de cuajo. Quiero cuidar la pureza de mis ojos porque ellos son la lámpara del cuerpo, y si la lámpara se oscurece, todo el interior se nubla. Renueva pues mi perspectiva, que vea al prójimo con empatía, al necesitado con generosidad y a mí mismo con la humilde certeza de que sin ti nada puedo. Asimismo, clamo por un corazón firme que no se deje seducir por la arrogancia. El corazón perverso se alejará de mí, escribió David, y con esa misma determinación me propongo rechazar la altivez que divide, la crítica que hiere y la lengua suelta que destruye. Si me sorprendo hablando mal de mi hermano en secreto, que tu espíritu me detenga y enseñe a guardar silencio hasta purificar mis intenciones. Si el orgullo asoma, recuérdame que la verdadera grandeza radica en el servicio. Si la dureza invade, inyecta mansedumbre en mis venas para amar incluso a quien me traiciona. Necesito tu gracia para ser generoso en el perdón y valiente en la rectificación, reconociendo mis errores sin excusas y cambiando de rumbo cuando así lo exijan tu verdad y tu justicia. Tú conoces, Señor, que ninguno camina solo. Las voces que dejamos cerca moldean nuestro rumbo. Por eso, anhelo poner mis ojos en los fieles de la tierra, rodearme de mujeres y hombres que te honren, que me edifiquen con su testimonio y me corrijan con cariño cuando tropiece. Aparta de mi círculo íntimo a quienes invitan a la falsedad, al resentimiento o a la indiferencia, no porque los desprecie, sino porque necesito fuerza para no contagiarme de su amargura. Dame sensibilidad para tenderles la mano sin imitar sus caminos, para influenciar sin ser arrastrado, para ser luz sin que se apague mi llama. Hazme custodio de mi hogar, que quienes entren encuentren un ambiente de verdad y quienes colaboren conmigo compartan los mismos principios de honestidad y misericordia. Reconozco que también me llamas a gobernar mi pequeña parcela de responsabilidad, mi trabajo, mis estudios, mis finanzas, con la misma rectitud con que David se comprometió a gobernar una nación. Que cada correo que envío, cada decisión financiera que tomo y cada palabra que firmo refrenden tu carácter. No permitas que persiga ganancias fáciles, ni consienta atajos ilegítimos. Cuando otros aplaudan la astucia tramposa, recuérdame que la bendición genuina proviene de la obra honrada y que vale más dormir con la conciencia tranquila que llenar el bolsillo a costa de la paz. Si la tentación de la corrupción se aproxima, levanta en mi interior la voz profética del Salmo: no morará en mi casa el que practica el engaño. Consérvame íntegro, aunque ello cueste popularidad o privilegios, pues sé que ninguna corona terrena supera la corona de vida que tú prometes a quienes perseveran en la rectitud. Mientras oro, contemplo el horizonte y pienso en la responsabilidad de ejercer justicia activa, tal como David prometía, exterminar de la ciudad del Señor a todos los que hacen el mal. Hoy no porto espada ni cetro, pero sí puedo levantar la voz por los que no la tienen, denunciar la injusticia, defender al vulnerable, ofrecer refugio al solitario. Muéstrame cómo ser agente de tu justicia en mis gestos cotidianos, pagando salarios justos, rechazando sobornos, apoyando causas que dignifican al ser humano, construyendo puentes de reconciliación. Que mi vida sea pancarta viviente de tu reino, donde la misericordia se besa con la verdad y la paz abraza a la justicia. Amado Padre, deposito este pacto de integridad en tu altar, consciente de mi fragilidad. Prometo, pero no confío en mi fuerza. Decido, pero dependo de tu gracia. Canto, pero necesito que mantengas mi corazón afinado. Que hoy, cada palabra mía sume a tu melodía eterna. Que cada paso mantenga el compás de tu voluntad. Si tropiezo, levántame pronto. Si me distraigo,
llama mi atención con ternura. Si el cansancio me doblega, reaviva mi espíritu con el soplo de tu amor. Así, junto con David, podré terminar este día levantando manos limpias y diciendo: Señor, tu bondad y tu justicia fueron mi guía, y en ellas encontré descanso. Señor, mientras los rayos dorados avanzan por el cielo como pinceladas de tu gloria, dejo que mi alma saboree la certeza de tu cercanía. Cada partícula de aire que respiro es testimonio silencioso de tu fidelidad que se estrena a diario, y mi corazón, asombrado, se inclina en adoración. Tú no eres un visitante ocasional ni una idea distante. Eres aquel que habita mis pensamientos, aquel que me rodea como un padre que no suelta la mano de su hijo al cruzar una avenida concurrida. Reconozco tu presencia delicada, tan firme y a la vez tan gentil, como el latido que sostiene mi vida sin que yo lo mande. Hoy quiero contemplarte con la mirada interior despierta, con el entendimiento afinado, consciente de que la integridad que persigo florece únicamente bajo la luz de tu rostro. Al recordar las palabras del salmista, ¿cuándo vendrás a mí?, descubro que la respuesta ya está inscrita en cada respiro. Has venido, permaneces y nunca fallas. A lo largo de los siglos, te has revelado como Dios cercano que camina con su pueblo, de día en columna de nube, de noche en columna de fuego, guiando, protegiendo, infundiendo ánimo. De igual modo, esta mañana me guiñas a través del trino de un gorrión, me susurras en el tintinear de la vajilla al preparar el desayuno, me inspiras con la sonrisa inesperada de un vecino. Tu bondad se filtra en los detalles, pintando de esperanza los rincones grises de la cotidianidad. Y así, por tu pura gracia, descubro que vivir en santidad no es un sendero árido, sino un jardín donde la obediencia florece perfumada, regada por tu amor. En este instante, Señor, reconozco tu bondad que excede toda medida humana, bondad que restaura al quebrantado, que eleva al humilde, que unge de valor a quien se siente pequeño. ¿Cuántas veces confundimos la rectitud con rigidez estéril? Pero tu justicia se entrelaza con tu misericordia y produce la melodía perfecta de tu carácter. Al decir cantaré la bondad y la justicia, David no entonaba un himno partido en dos, sino una sola sinfonía donde cada nota de misericordia resuena en armonía con cada acorde de equidad. Así, cuando levantas al caído, no descuidas la verdad. Cuando corriges al errante, no olvidas la ternura. Que esa perfecta unión sea la brújula de mi vida, que mi compasión nunca acalle la voz de la verdad, ni mi celo por la verdad ahogue la calidez de la compasión. Me maravillo al contemplar que tu bondad no es solo un atributo distante, sino que se hace carne en gestos concretos, en el pan que alimenta al hambriento, en el abrazo que alivia la ansiedad, en la palabra de aliento que interrumpe la cadena del desánimo. Hazme testigo ferviente de tu bondad, no como espectador pasivo, sino como instrumento activo. Que mis manos carguen despensas para quien no tiene, que mis labios pronuncien esperanza al que se siente invisible, que mis pies caminen hacia el necesitado aun si nadie aplaude, y que, al hacerlo, tu presencia se vuelva palpable en las calles de mi barrio, en el transporte público, en la oficina donde los correos urgentes amenazan robar la calma. Quiero ser un eco de tu voz que proclama: yo estoy contigo, no temas. Padre, ante tu bondad, comprendo también mi fragilidad. Si me mirara a mí mismo sin el filtro de tu amor, vería las grietas que aún supuran orgullo y las manchas que la soberbia intenta disimular. Pero tú, en vez de rechazarme, me invitas al taller del alfarero donde, con manos expertas, nos moldeas pacientemente. Cada imperfección es ocasión de mostrar tu maestría, cada debilidad, el lienzo donde pintas fortaleza. Al confesar mis fallas, no me hundo en culpa estéril. Me sumerjo en la corriente purificadora de tu perdón, que no solo borra el pecado, sino que siembra nuevo potencial de virtud. Por eso me atrevo a abrirte los cajones desordenados de mi alma, admitir resentimientos que coleccioné como fósiles y juicios que clavé como dagas.
Devuélveme, Señor, el corazón de carne capaz de latir al mismo pulso de tu compasión. Sabes que a veces temo el proceso de purificación porque implica renunciar a comodidades. No obstante, recuerdo que el fuego que refina no es un castigo cruel, sino la manifestación de tu amor celoso, deseoso de ver tu imagen reflejada en mí. Si permites que la prueba abrace mis impurezas, será para que emerja más nítida la joya de la integridad. Si podas ramas que consideraba valiosas, no lo haces para humillarme, sino para dar mayor fruto. Por tanto, me presento ante ti sin reservas, para que cortes la crítica mordaz, arranques la pereza que justifica mediocridad, quemes la vanidad que busca la aprobación humana antes que tu agrado. Que cada chispa de ese fuego purificador se transforme en destello de tu gloria en mi testimonio. Al reconocer tu presencia, me rindo a tu soberanía. Tú gobiernas el universo con sabiduría perfecta. Ninguna hoja cae sin tu consentimiento. Ningún átomo se desordena sin que lo sepas. Apoyado en esa certeza, dejo mis planes sobre la mesa y te pido que señales los que nacieron de tu corazón y separes los que brotaron de mi ambición. Que tu bondad dirija mi agenda de hoy. Si debo escuchar a un amigo en lugar de adelantar un proyecto, dame prontitud para obedecer. Si debo callar ante una crítica injusta para no alimentar contiendas, inspírame mansedumbre. No quiero improvisar buenos actos para tranquilizar la conciencia, sino caminar en las obras que preparaste de antemano, esas que llevan tu firma invisible y cuyo fruto supera mis cálculos. Cuando el salmista escribe, caminaré con rectitud dentro de mi casa, entiendo que tu presencia no se queda en los templos ni se limita a la hora de la oración. Tú acompañas mis tareas domésticas, bendices el oficio de lavar platos o tender camas, conviertes las compras del mercado en oportunidad de testimonio. Que la dulzura con que hablo a mi familia revele tu cercanía. Que la diligencia con que cumplo mis deberes sea incienso que ascienda a tu trono. Quiero reconocerte en las risas compartidas, en los desacuerdos que resolvemos con respeto, en la bendición de sentarnos juntos a la mesa. Allí, tu bondad se hace palpable en el calor del hogar, y tu justicia se refleja cuando pedimos perdón y repartimos responsabilidades equitativamente. Que mis hijos, o quienes me rodeen, puedan decir, aquí se respira la presencia del Señor. Reconocer tu bondad me impulsa asimismo a contemplar la creación como sacramento de tu amor, las montañas que coronan el horizonte, vigilantes milenarios, los ríos que recorren valles como venas vivas, los desiertos que susurran lecciones de dependencia. En cada pétalo delicado, en cada insecto incansable, en cada nube cambiante se revela tu genio creativo. Que mi integridad incluya custodiar la tierra, evitando desperdicios que hieren los ecosistemas y prácticas que incendian bosques por afán de ganancia. Enséñame a reducir lo superfluo, a reciclar con disciplina, a sembrar donde haya erosión, convirtiéndome en curador de tu obra y no en abusador de sus recursos. Así, mi compromiso ético abarcará no solo relaciones humanas, sino también el cuidado de la casa común que nos confías. En este río de conciencia surgen afluentes de gratitud. Gracias porque tu bondad me persiguió en etapas de torpeza juvenil, cuando mis decisiones eran impulsos cegados por modas pasajeras. Gracias porque tu justicia me rescató de trampas que yo mismo cavé. Gracias porque, aún hoy, vigilas mis pasos igual que un pastor atento. La memoria de tus intervenciones pasadas es ancla que asegura mi fe en medio de tormentas presentes. Si antes callaste difamaciones levantadas contra mí, también hoy silenciarás rumores. Si ayer abriste puertas de empleo en horas críticas, también mañana proveerás lo necesario. Me aferro a tu carácter inmutable, convencido de que la integridad prometida en el Salmo 101 no es quimera, sino meta alcanzable, cuando permito que tu presencia habite mi historia de principio a fin. Padre, oro por la gracia de contemplarte en quienes llevo cerca. Dame visión para reconocer tu imagen en el compañero de trabajo que me exaspera,
en la anciana que repite sus historias, en el adolescente que busca identidad. Haz que mi trato refleje la dignidad que otorgas a cada ser humano, anclada en tu bondad gratuita. Que mis gestos modelen tu justicia, defendiendo al que sufre injusticia laboral, apoyando al migrante que llega sin redes de apoyo, levantando al caído sin exhibir su vergüenza. Y cuando el cansancio amenace con enfriar mi amor, recuérdame que tú no te cansas de mí. Entonces podré extender una mano más, pronunciar una palabra más, recorrer un kilómetro extra. Así, mi integridad será la viva estela de tu presencia, no un trofeo personal. Señor bueno y fiel, amanece y el cielo despliega un lienzo limpio, donde las nubes, cual pinceladas leves, anuncian promesas todavía sin estrenar. Al contemplar esta tela en blanco, reconozco que cada minuto por delante es regalo tuyo, oportunidad fresca para pintar con colores de obediencia y trazos de amor. Gracias porque, mientras la ciudad estira sus brazos perezosos, tú ya me aguardabas con lámpara encendida, ansioso de conversar conmigo antes de que el bullicio aplaque tu susurro. Hoy quiero regalarte mis primeras palabras, como un ramo de flores todavía cubiertas de rocío, para que tu fragancia impregne todo mi día. Agradezco, Padre, la sinfonía sutil con que inicias esta jornada, el murmullo del viento entre las hojas, el rumor distante de un motor que parte, el tintinear de los utensilios preparando el desayuno, detalles simples que el afán suele oscurecer, pero que ahora iluminan mi alma con destellos de tu ternura. Gracias por el techo que me abriga, por una mesa que aguarda pan, por la familia o los amigos que comparten mi senda. Gracias por mi cuerpo que responde, aun si a veces duele, por la mente que razona y la voz que puede entonar tu alabanza. Gracias también por las horas que ayer parecían desperdicio, pues bajo tu mirada devienen semillas de aprendizaje. Recuerdo las palabras del profeta: tus misericordias se renuevan cada mañana. Esa afirmación late hoy al unísono con el Salmo 101, donde David proclama que cantará tu bondad al romper el alba. Si las misericordias son nuevas, significa que no vivo de sobras ni repito un menú recalentado de gracia. Estreno provisiones diseñadas a la medida exacta de los desafíos de este día. Por eso desecho la preocupación anticipada y abrazo la sorpresa de tu provisión. Como el maná que no se podía almacenar sin pudrirse, sé que la fuerza de ayer no basta. Hoy recibo raciones inéditas de paciencia para las filas largas, mansedumbre para los conflictos y gozo para los tiempos de espera. Permíteme, Señor, observar este nuevo día como cuaderno sin tachones, donde escribir historias de integridad. El salmista promete caminar recto dentro de su casa. Yo te pido la gracia de trazar la primera línea de ese relato en la quietud de mi cuarto, que mis pensamientos, apenas despierte, se alineen con la verdad, que mi imaginación, antes de volar a preocupaciones o fantasías ociosas, se eleve a contemplar tu grandeza, que la segunda línea la escriba en la cocina, sirviendo con alegría, la tercera en la calle, cediendo el paso, la cuarta en mis mensajes, evitando ironías que desaniman. Así, página tras página, al caer la noche podré releer un capítulo donde tu espíritu haya guiado cada frase. Gracias también por la rutina, Padre. Muchos desprecian la repetición, pero hoy comprendo que, igual que las estaciones, ella sostiene la vida. Del mismo modo que los salmos repiten refranes para afianzar la memoria, mis responsabilidades diarias, el estudio, el trabajo, el cuidado del hogar, son liturgias sagradas donde cultivo fidelidad. Que mi integridad reluzca no tanto en hazañas extraordinarias, sino en la constancia con que cumplo las tareas sencillas. Llenar un reporte con precisión, atender con ternura al enfermo, revisar las finanzas con transparencia. Enséñame a abrazar la monotonía como campo fértil para la virtud, sabiendo que quien es hallado fiel en lo poco será puesto sobre lo mucho. En esta mañana, decido reconocer tu mano incluso en lo que no entiendo. Quizá lleguen correos inesperados u opiniones adversas que amenacen mi serenidad,
quizás surja un contratiempo económico o una noticia que sacuda mi agenda. Antes de que suceda, proclamo gratitud anticipada, convencido de que cada sorpresa pasa por el colador de tu sabiduría. Aun los vientos contrarios impulsan la barca cuando sé ajustar las velas de la fe. Que al estilo del salmista pueda declarar: no pondré delante de mis ojos cosa indigna, y eso incluye la mirada fatalista que envenena el ánimo. Quiero enfocar mis ojos en tu bondad, sin negar el dolor, pero sin darle la última palabra. El nuevo día también me presenta elecciones morales, correos con ofertas dudosas, conversaciones cargadas de sarcasmo, clics que conducen a imágenes tóxicas. Doy gracias porque antes de enfrentar esas encrucijadas, dispusiste tu espíritu como brújula y tu palabra como mapa. Gratitud, Señor, porque no me dejas caminar a tientas. Tu camino perfecto es faro. Y si tropiezo, gracias porque la integridad no se mide por la ausencia de caídas, sino por la prontitud de levantarse y la honestidad de reconocer el error. Que mi arrepentimiento sea rápido, mi análisis profundo y mi regreso a tu senda inmediato, sin círculos de autorreproche que solo engrandecen la culpa. Gracias, Padre, por las personas que ya tejiste en la trama de este día. El colega que necesita una palabra de ánimo, el desconocido que requerirá mi paciencia, el ser querido que tal vez precise perdón. Cada rostro es invitación a manifestar la justicia y la bondad que David canta. Y gracias por los fieles que tú mismo colocarás a mi lado, los servidores que siguen el camino perfecto, amigos que confrontan en amor, modelos que inspiran con su ejemplo, ancianos que transmiten sabiduría. Reconozco tu presencia en ellos y anticipo con gratitud las bendiciones que fluirán de esos encuentros. Mientras el reloj avanza, doy gracias por el recurso irrepetible del tiempo. 144 bloques de 10 minutos conforman el día. Cada bloque, un tesoro que no volverá. Perdóname cuando los gasto en quejas o pantallas que embotan el espíritu. Hoy te ofrezco mi agenda como un altar donde sacrificar distracciones estériles y encender fogatas de creatividad al servicio del reino. Que mi integridad incluya honrar a quien me paga un salario con trabajo diligente y honrar a mi cuerpo con periodos de descanso que recuperen la lucidez. Gracias por la matemática simple de las horas. Me recuerdan que la eternidad se construye con momentos presentes bien vividos. Te agradezco asimismo por el privilegio de disfrutar la creación. Si el almanaque me permite una pausa, que salga a caminar y respire hondo, consciente de la hierba que se mece, del insecto laborioso, del sol que no cobra por iluminar. Allí, la gratitud se convierte en adoración sin palabras y la integridad se extiende a la ética ecológica, reducir basura, rechazar el derroche, reciclar con responsabilidad. Gracias porque me recuerdas que destruir la obra de tus manos contradice el canto de bondad y justicia que entono con los labios. Padre, gracias por el pasado que me trajo hasta aquí. Aunque contenga heridas, hoy la gratitud transforma cicatrices en medallas de tu fidelidad. Aquella pérdida que parecía irreparable se volvió puerta a nueva dependencia de ti. Aquel fracaso que humilló mi orgullo se hizo lección de humildad. Y gracias también por las victorias. Exámenes aprobados, cuentas pagadas, reconciliaciones logradas. Todas ellas tocan la gloria de tu nombre, no el mío. Al recordar, se despierta confianza para afrontar lo que ignore del futuro. Puedo caminar ligero porque tu amor es corriente que empuja la barca y será suficiente hasta el puerto final. Señor, agradezco el privilegio de dirigirme a ti con confianza filial. El rey David hablaba con aquel que creó galaxias, y sin embargo tú inclinabas el oído. Hoy, el mismo Dios escucha a este hijo que balbucea su gratitud. No necesito fórmulas rebuscadas para capturar tu atención. Basta un corazón sincero que te llame Padre. Esa certeza me libera de la ansiedad y me otorga valentía para vivir con integridad, aun cuando el ambiente premie la astucia corrupta. Gracias,
porque tu aprobación pesa más que cualquier aplauso humano, y tu sonrisa ilumina más que el más alto reflector. Recibo, pues, este nuevo día con manos abiertas. Lo acepto tal como viene, con sus sorpresas y demandas, y lo consagro a ti. Que la gratitud sea mi llave maestra. Abra la puerta de la esperanza cuando todo parezca cerrado. Destape la fuente del gozo cuando la sequía de la rutina amenace. Que mi primer suspiro sea acción de gracias y mi último pensamiento, al acostarme, sea reconocimiento de tu fidelidad. Así el Salmo 101 resonará en mi historia como himno diario. Cantaré tu bondad y tu justicia, no solo en melodías, sino en la partitura viva de mis decisiones. Desde los albores de la historia sagrada, el Señor ha tejido historias de hombres y mujeres que abrazaron la integridad aun cuando el precio parecía insoportable. Hoy contemplamos esa galería viviente para descubrir en sus retratos la misma llama que hoy nos enciende. Que cada ejemplo sea un espejo donde podamos mirarnos, un faro que oriente nuestros pasos y una invitación a vivir el Salmo 101 con valentía. Recordamos a Daniel, joven exiliado que respiraba polvo de imperio ajeno, y sin embargo, se negó a contaminarse con manjares que contradecían su fe. Frente a la mesa lujosa de Nabucodonosor, donde los aromas seducían y los cortes finos relucían al fuego, Daniel pidió legumbres y agua, no por ascetismo extremo, sino por lealtad al Señor. Aquella decisión aparentemente trivial, el menú de un adolescente lejos de casa, se convirtió en acto profético. Proclamó que la auténtica grandeza no proviene del banquete del poder, sino de la obediencia secreta. Padre, mientras evocamos su historia, suplicamos la misma resolución cuando las ofertas brillantes de corrupción se presenten como delicadezas irresistibles. Haznos recordar que la mesa más exquisita es aquella donde la conciencia descansa en paz. 40 años antes de aquel exilio, otro joven llamado Josías subió al trono de Judá con apenas 8 años de edad. Encontró un templo polvoriento y un pueblo acostumbrado a altares paganos que prometían cosechas fáciles. Sin embargo, cuando el libro de la ley fue redescubierto, Josías rasgó sus vestiduras, no como gesto teatral sino por convicción genuina. Mandó limpiar el santuario, derribar los ídolos y restaurar la Pascua. Su reforma no nació en discursos populistas, germinó en un corazón que tembló ante la palabra. Así, enseñó que la integridad de un líder se mide por cuánto respeta la voz de Dios, no por cuánto adula a la muchedumbre. Señor, ponemos ante ti nuestras responsabilidades, familiares, laborales, civiles, y pedimos un espíritu como el de Josías, sensible a tu palabra, audaz para corregir estructuras injustas y humilde para reconocer errores heredados. Avanzamos hasta las llanuras de Egipto y encontramos a José, vendido por sus hermanos, tentado por la esposa de Potifar y olvidado en una prisión injusta. La integridad fue su abrigo cuando carecía de túnica, su escudo cuando la calumnia lo desnudó. Rehusó ceder al acoso que prometía placer inmediato, eligió la honra, aunque significara encarcelamiento. Años después, aquel mismo José decodificó sueños de Faraón y administró trigales que salvaron naciones. En su historia comprendemos que la rectitud hoy sembrada florece en provisión mañana, no solo para uno, sino para multitudes. Señor, ante pasiones que susurran, nadie lo sabrá. Recuérdanos que tú ves en secreto y que la cárcel de una mentira es más oscura que cualquier mazmorra humana. Dejamos las cortes y descendemos a los prados, donde Ruth, moabita viuda, decide acompañar a Noemí diciendo: Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Esa confesión brotó en terreno estéril de pérdidas, marido muerto, futuro incierto, hambre rondando. No obstante, su lealtad silenciosa la condujo a los campos de Booz, donde la integridad de exclamar «Soy tu sierva» se mezcló con la bondad del hombre justo, y ambos engendraron linaje que culminaría en el Mesías. Ruth enseña que la rectitud cotidiana, recoger espigas, honrar a una suegra anciana,
mantener la pureza en la era es semilla que trasciende generaciones. Padre, que nuestra fidelidad en pequeñas tareas teja futuros que quizá nunca veremos, pero que celebrarán nuestros descendientes. Giramos la mirada a las planicies polvorientas de Uz y contemplamos a Job, íntegro y recto, que temía al Señor y se apartaba del mal. Cuando le arrebataron hacienda, salud e hijos, sus labios resistieron maldecir. Su corazón gritó preguntas, sí, pero no negó tu justicia. En medio de cenizas y reproches de amigos, Job proclamó: yo sé que mi Redentor vive. Su historia certifica que la integridad no garantiza inmunidad al dolor. Sin embargo, preserva la esperanza cuando todo se derrumba. Señor, si la prueba toca nuestra puerta, haznos mantener los ojos en el Redentor vivo. Que nuestra fe no dependa de balances prósperos ni diagnósticos favorables, sino de tu carácter inmutable. Cruzamos las arenas hasta el palacio de Susa para encontrar a Esther, huérfana convertida en reina. Ella pudo esconder su origen, vivir cómoda tras cortinas de seda, pero cuando supo del decreto genocida contra su pueblo, ayunó y se presentó ante el rey, arriesgando su vida sin garantía de cetro extendido. Su integridad afloró en la valentía de identificarse con los condenados. Gracias a su postura, la muerte retrocedió y la nación fue preservada. Señor, inspíranos la audacia de Esther, que no callemos ante las injusticias sociales, que usemos nuestra influencia, por pequeña que parezca, para defender al indefenso, aunque desafíe intereses poderosos. Cambiamos el telón a las riberas del Jordán, donde Juan el Bautista, vestido de pelo de camello y alimentado de miel silvestre, denunciaba los pecados de reyes sin temor a mazmorras. La integridad de su mensaje no se diluyó para agradar a la clientela religiosa. Él señaló al Cordero de Dios y luego se hizo a un lado para que el Mesías creciera. Padre, líbranos de la tentación de buscar fama a costa de la verdad, que nuestra voz se fortalezca en el desierto del anonimato antes que pactar con palacios que compran silencios. Entre los 12 encontramos a Pedro, pescador impulsivo que juró fidelidad pero luego negó conocer a Jesús. Sin embargo, tras el canto del gallo y la mirada llena de misericordia, lloró amargamente, se levantó y predicó con denuedo el día de Pentecostés. La historia de Pedro nos muestra que la integridad también incluye restauración. No es perfección estática, sino camino de arrepentimiento continuo. Señor, si caemos, concédenos la gracia de Pedro, lágrimas sinceras y un nuevo ardor para anunciar tu verdad. Que la culpa no nos encadene, ni el enemigo nos tache de descalificados. Tú transformas negaciones en proclamaciones poderosas. Pasamos a las cartas y oímos a Pablo, antes perseguidor, después apóstol, que pudo decir a los ancianos de Éfeso: no he ambicionado plata ni oro. Estas manos me sirvieron para mis necesidades. La integridad de Pablo brilló al trabajar elaborando tiendas, rechazando ayudas que pudieran empañar el evangelio. Viajó encadenado más veces de las que viajó en primera clase. No obstante, su legado derrama luz en continentes. Padre, que aprendamos a renunciar a privilegios cuando estos enturbien tu mensaje. Y si debemos trabajar en silencio mientras predicamos, que lo hagamos con alegría, sabiendo que tu gracia suple lo que el patrocinio terrenal niega. Volvemos al Antiguo Testamento para recordar a Ana, madre de Samuel. Durante años, soportó humillaciones por su esterilidad. En lugar de resentirse, convirtió su dolor en súplica. Cuando finalmente recibió a su hijo, lo llevó al templo y lo dedicó al Señor, cumpliendo el voto con firmeza. Ana enseña que la integridad compromete incluso los milagros recibidos. Los devuelve a Dios sin aferrarse. Señor, si concedes los deseos de nuestro corazón, otórganos desprendimiento para usarlos al servicio del reino, no para construir monumentos a nuestro ego. En la misma línea vemos a Samuel, que ya anciano pudo declarar ante Israel: testifiquen contra mí, a quien he defraudado. Y el pueblo calló, pues ninguna sombra podía opacar su testimonio.
Qué maravilla terminar la carrera sin cuentas pendientes. Padre, que al final de nuestros días podamos levantar manos limpias, conscientes de que administramos recursos, ejerciendo autoridad sin corromperla. Volvamos al terreno de los salmos y encontremos a Asaf, quien confesó que casi resbala al envidiar la prosperidad de los impíos. Sin embargo, al entrar en el santuario y comprender su fin, su amargura se transformó en adoración. La integridad se robustece cuando llevamos la envidia al altar y permitimos que la perspectiva eterna reemplace la comparación. Señor, sana los celos que desgastan la pureza de nuestra gratitud. Que mirar la aparente suerte del injusto no nuble la visión de tu herencia inmutable. Contemplemos ahora a Naamán el sirio, militar prestigioso pero leproso. Su sanidad dependió de sumergirse 7 veces en un río que juzgó insignificante. Naamán enseña que la integridad implica obedecer instrucciones simples sin que la soberbia exija rituales grandilocuentes. Padre, si nos pides pasos modestos, perdonar en silencio, pedir consejo, cambiar un hábito, que no busquemos excusas nobles para evadir lo básico. El eco de tantos testigos desemboca finalmente en la figura de Jesús, el primogénito de toda integridad. Aun sabiendo que el poder de legiones angelicales podía librarlo, extendió los brazos en la cruz para abrazar a la humanidad. Vivió sin pecado, habló sin engaño, juzgó con justicia, perdonó sin reservas. Su vida confirma que la integridad no es una meta inalcanzable, sino la expresión natural de la plena comunión con el Padre. Y aunque evitamos la expresión prohibida, reconocemos que su sacrificio abrió el camino para que la rectitud no sea simple esfuerzo humano, sino fruto de gracia transformadora. Padre, al cerrar este desfile de ejemplos, percibimos un hilo dorado. En cada historia, el Señor actuó no porque los protagonistas fueran perfectos, sino porque se rindieron a tu voluntad. Algunos fueron vírgenes honorables, otros perseguidos, exiliados o pecadores restaurados. Todos compartieron la misma decisión: elegir la justicia cuando era más fácil transigir. Te pedimos entonces que esa decisión se arraigue en nosotros, que en el aula universitaria resistamos copiar respuestas, que en la empresa denunciemos números maquillados, que en el consultorio atendamos con ética al vulnerable, que en redes sociales no compartamos calumnias, que en familia evitemos mentiras piadosas que terminan fracturando la confianza. Haznos construir reputación no para vanagloria, sino para que otros confíen y descubran tu rostro a través de nuestra conducta. Convoca, Señor, una generación semejante a Daniel en oficinas gubernamentales, a Ruth en comunidades migrantes, a Esther en congresos, a Pedro en calles bulliciosas, a Ana en hogares donde la espera desafía la esperanza, a Pablo en rutas misioneras digitales, a Josías en despachos de poder. Que el compromiso del Salmo 101 pulse en las venas de doctores que respetan la vida, maestros que modelan valores, periodistas que relatan con veracidad, técnicos que no manipulan datos, estudiantes que rehúsan plagios, vecinos que cierran la puerta a la difamación. Y cuando el precio de la rectitud se vuelva alto, recuérdanos las recompensas invisibles pero eternas, la paz que supera entendimiento, la autoridad moral que silencia a los detractores, la herencia intocable de tu reino. Que nuestros hijos y discípulos encuentren, al revisar nuestra historia, huellas de coherencia capaces de animarlos a correr sin desviar la mirada. Padre, te entregamos la pluma para que sigas escribiendo nuevos capítulos de integridad con nuestra vida. Permanece tú como autor y señor de la narrativa. Al igual que en los ejemplos bíblicos, toma nuestras debilidades como materia prima de milagros, nuestras rutinas como escenario de redención y nuestros fracasos como preludio de restauración. Así, el canto de la bondad y la justicia no solo resonará en labios, sino que vibrará en hechos que glorifiquen tu nombre desde el amanecer hasta el último latido. Padre amado, después de contemplar los ejemplos luminosos de tu fidelidad, regreso a mi propia realidad
y deposito ante tu trono los anhelos más profundos de mi corazón. Reconozco que la integridad que canto con fervor solo se sostendrá si tu espíritu me guía paso a paso, corrigiendo el rumbo cuando me desvío y fortaleciendo mis rodillas cuando el cansancio me invita a ceder. Por eso te suplico orientación clara en cada decisión que hoy y mañana marcará mi historia. Muéstrame, Señor, la ruta que conduce a la verdad, aun si es más larga o empinada que los atajos dudosos. Si se abren varias puertas, concede discernimiento para elegir la que honra tu nombre. Si parece que no hay ninguna, enséñame a esperar sin impaciencia, confiando en que eres experto en abrir caminos en el mar. Guíame, Dios bueno, en mi trabajo o estudio, que el proyecto que presento refleje diligencia y creatividad nacidas de la comunión contigo, que las conversaciones de pasillo, cargadas a veces de chismes, encuentren en mi boca filtros de prudencia y palabras que construyan, no derriben. Si debo liderar un equipo, inspira mis órdenes con justicia y empatía. Si debo obedecer, hazme ejemplo de responsabilidad que complazca a quienes me supervisan y, sobre todo, a ti. Cuando los plazos y los números presionen, recuerda a mi mente que ningún éxito justifica mentir, inflar resultados o sacrificar la salud y la familia. Dame sabiduría para equilibrar agenda y reposo, para comprender que el rendimiento óptimo brota de un corazón pacificado, no de una mente saturada. Te ruego también, Señor, por mis finanzas. Reconozco que el dinero es siervo útil, pero amo despiadado. Por eso, someto mis ingresos y egresos a tu señorío. Instrúyeme a gastar con propósito, a ahorrar con mesura y compartir con generosidad. Si la escasez toca la puerta, que no despierte desesperación sino confianza creativa en tu provisión. Si la abundancia llega, líbrame de la tentación de presumir o acumular para mi seguridad personal. Recuérdame que la plenitud verdadera radica en dar. Dirige mis inversiones hacia proyectos honestos que promuevan dignidad y frena mis pies si alguna oferta rentable se sostiene sobre la explotación o la injusticia. Padre, extiendo esta oración a los vínculos que sostienen mi vida. Empapa mi matrimonio o mi futura relación de paciencia, ternura y respeto. Que mis palabras edifiquen, no hieran, que mis silencios sean pausa para escuchar, no muro de indiferencia. Sana los malentendidos que han dejado fisuras. Derrama bálsamo sobre heridas que la rutina quizá cubrió sin cerrar. Por mis hijos, si los tengo o anhelo tener, pido sabiduría para criarlos en la verdad sin legalismos, en la gracia sin permisividad, en la fe que se practica más que se predica. Que el techo de mi generación se convierta en suelo firme para la suya, sin legarles cadenas de temores ni hipotecas de rencores. Si aún no formo familia propia, concede relaciones de amistad sanas, compañeros de camino que me acerquen a la santidad. Señor, no olvido mi propio interior, ese taller donde tu espíritu lima asperezas y pule virtudes. Te entrego los recovecos, donde todavía anidan inseguridades, complejos o resentimientos. Transforma mi carácter, dándome templanza en el temperamento, resiliencia frente a la crítica, humildad para reconocer cuando me equivoco. Que la ansiedad que a veces me consume sea sumergida en tu paz y que las comparaciones que roban mi gozo sean reemplazadas por gratitud consciente de mis dones únicos. Si descubro orgullo en mis motivaciones, hazme amarlo menos que tu gloria y odiar toda vanidad que ensombrece tu rostro. Y cuando la sombra de un trauma pasado intente dictar mis decisiones presentes, recuérdame que tú renuevas la mente y restauras narrativas rotas. Clamo, Padre, por protección integral. Guarda mi cuerpo de enfermedades que resten vigor a tu servicio. Preserva mi mente de ideologías que maquillen el mal. Defiende mi espíritu de dardos de acusación que el enemigo lanza para descorazonar. Coloca centinelas celestiales alrededor de mi casa para que la violencia y el temor no encuentren puerta de entrada. Protege mis viajes en carretera, mis desplazamientos cotidianos y los de mis seres queridos. Que los ángeles asignados
velen en intersecciones peligrosas, aeropuertos congestionados y noches de regreso tardío. Y si permites pruebas físicas o adversidades, asegura que no falte convicción en tu soberana bondad, de modo que mantenga la mirada en lo eterno mientras atesoro lecciones de fortaleza. Guárdame también en la esfera digital. Hoy las pantallas son portones que pueden inundar mi mente de luz o de tinieblas. Por ello, pido filtros internos más potentes que cualquier software, que mis dedos naveguen con criterio santo, que conozcan el valor de cerrar pestañas que roban pureza o distraen de propósitos nobles. Cuando la publicidad avive la codicia, ayúdame a discernir entre deseo legítimo y consumismo voraz. Cuando los algoritmos me aíslen en burbujas de opinión, oriéntame a buscar el diálogo respetuoso que amplía la perspectiva. Que la ética en redes sociales refleje el compromiso del Salmo 101. No alzaré calumnias, no compartiré mentiras, no me aliaré a la burla que humilla. Te pido, Señor, formación constante. Capacítame en habilidades útiles para servir mejor, sin caer en la trampa de perseguir títulos solo para engordar el ego. Que cada libro que lea o curso que tome profundice mi comprensión del mundo y me equipe para responder con compasión y excelencia. Si el tedio académico amenaza, muéstrame la utilidad de cada concepto en tu plan mayor. Y si la ignorancia se asoma en temas cruciales, finanzas, salud mental, justicia social, despierta hambre de aprendizaje que me haga buscar mentores y recursos. No permitas que la pereza intelectual se disfrace de humildad espiritual. Padre, intercedo por mis emociones. Alinea mi alegría con tu verdad, mi tristeza con tu consuelo, mi ira con tu justicia y mi sorpresa con tu confianza. Que la frustración sea chispa de creatividad y no detonante de violencia verbal. Que la euforia sea combustible de servicio y no excusa de imprudencia. Que el miedo sea señal de dependencia saludable y no grillete de inacción. Enséñame a reconocer mis sentimientos sin darles el timón y a procesarlos contigo antes de reaccionar en público. Así la integridad que anhelo se reflejará en la coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Te ruego, Señor, fortaleza para resistir tentaciones. Si la envidia susurra que otro recibe mejor paga o reconocimiento, recuérdame que mis recompensas proceden de tu mano. Si la pereza argumenta que nadie notará un servicio mediocre, muéstrame que todo lo que hago es sagrado ante tus ojos. Si la sensualidad invade con estímulos fáciles, hazme recordar la dignidad de mi cuerpo como templo y la dignidad del otro como imagen tuya. Cuando la mentira parezca atajo para evitar consecuencias, pon en mi boca el sí que es sí y el no que es no. Y sobre todo llena mis afectos de tal deleite en tu presencia que el pecado pierda su falso brillo. Padre, extiendo estas peticiones a mi comunidad inmediata. Que mi hogar sea refugio para el agotado, mesa para el hambriento, escuela para el que necesita orientación. Que los vecinos perciban luz detrás de nuestras ventanas y sientan confianza para pedir oración en noches de duelo. Que los colegas encuentren en mí aliado leal, no rival competitivo. Que mis decisiones, incluso las más privadas, construyan el capital social que sostiene barrios seguros y justos. Y si alguna actitud mía ha causado tropiezo, dame humildad para pedir disculpas y determinación para reparar. No quiero olvidar, Señor, la dimensión espiritual de autoridad. Concede discernimiento para identificar influencias oscuras que disfrazan opresión de entretenimiento, idolatría de cultura o adicción de placer inocuo. Que tu palabra memorizada y meditada sea espada eficaz contra argumentos que exalten la rebelión contra tu diseño. Revísteme del yelmo de la salvación para proteger mis pensamientos, del escudo de la fe para apagar dardos de desesperanza y del calzado del Evangelio para moverme con prontitud en obras de paz. Sin estos dones, la integridad sería cascarón frágil. Contigo es armadura resplandeciente. Amado Padre, te presento mis sueños y vocaciones. Examina cada proyecto que imagino y descarta los que nazcan de egoísmo o miedo. Aviva los que reflejen tu corazón por los marginados, por la belleza,
por la verdad. Si me llamas a emprender un negocio, que sea plataforma de dignidad laboral. Si me impulsas al arte, que mis obras evoquen esperanza. Si me llevas a la academia, que mis investigaciones sirvan a la justicia y no solo a la fama. Déjame entender que la vocación no es escalera de prestigio, sino río de servicio que desemboca en tu gloria. Con todos estos ruegos sobre el altar, descanso en tu promesa. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Hazme digno de esa mirada, Dios, que tu deleite sea encontrarme cada mañana perseverando en el camino perfecto. Y cuando regrese la noche, permite que recuente los momentos en que me protegiste, orientaste y transformaste, y que al recordarlos me duerma confiado, sabiendo que la obra seguirá al alba siguiente. Señor compasivo, hoy elevamos nuestra voz más allá de las paredes de nuestro hogar y la dirigimos a los amplios prados de la humanidad que tú amas con ternura inmutable. Al igual que el salmista que se comprometía a cuidar la ciudad en tu nombre, asumimos la tarea de ponernos en la brecha por nuestros vecinos, nuestras comunidades y las naciones que conviven en este mundo fragilizado. Así, mientras el incienso de nuestra gratitud sube al cielo, añadimos las súplicas por quienes caminan cabizbajos, sacudidos por dolores que quizá nunca hemos sentido. Padre bueno, comenzamos intercediendo por quienes hoy despiertan en camas de hospital o en casas donde la enfermedad se ha vuelto huésped prolongado. Rodea con tu paz a los que esperan diagnóstico, a los que cuentan cada latido temiendo el próximo, a los que soportan tratamientos invasivos que drenan sus fuerzas. Que tus manos, tan suaves como el viento de la mañana y firmes como roca antigua, sean bálsamo sobre los cuerpos doloridos, remanso para los cuidadores saturados y brújula para los profesionales de la salud que buscan sabiduría más allá de manuales clínicos. Concede, Señor, descubrimientos, medicinas, cirugías exitosas, pero sobre todo, otorga esa esperanza que florece aún entre tubos y monitores. Te suplicamos por quienes luchan contra las tormentas del desempleo. Muchos, Señor, sienten que su dignidad se marchita tras cada entrevista fallida o cada negocio que no despega. Otros, empleados, temen el despido y se sostienen de hilos de ansiedad. Abra sus horizontes y guía sus pasos hacia oportunidades honestas. Inspira a empresarios a valorar la justicia salarial por encima del beneficio inmediato. Levanta redes de apoyo donde la generosidad no humille, sino dignifique. Que las manos sin oficio hoy se conviertan mañana en manos que honran tu nombre con trabajo creativo y productivo. No olvidamos, Padre, a quienes viven en las periferias físicas y sociales, familias hacinadas en callejones sin pavimento, ancianos que cargan soledades más pesadas que sus bastones, niños que aprenden las letras con estómagos vacíos. Envía recursos y corazones dispuestos. Orquesta alianzas entre iglesias, asociaciones civiles y autoridades para que canales de compasión lleguen donde los noticieros no enfocan. Derrama un espíritu de samaritano que no pregunte ¿quién es mi prójimo?, sino que salte de la montura, venda heridas y cubra gastos hasta restaurar la esperanza. Y si tú deseas usar nuestros propios bolsillos y agendas, haznos obedientes, partiendo nuestro pan y compartiendo nuestro tiempo con alegría. Intercedemos también por las mujeres y hombres atrapados en la violencia doméstica, en redes de explotación o en calles donde el delito seduce con promesas de poder. Cubre sus noches con tu protección. Abre puertas de refugio donde puedan sanar y reconstruir su identidad. Despierta en las autoridades valor para enfrentar sistemas corruptos que facilitan estos abusos, y en la sociedad civil, valentía para denunciar y acompañar. Que cada historia liberada sea testimonio de tu justicia, actuando a través de conciencias despiertas. Padre de consuelo, posamos nuestra mirada sobre quienes lloran la pérdida de seres amados. Madres abrazando fotografías, hijos vacíos de abrazos, amigos sin aquella risa que iluminaba reuniones. Recolecta sus lágrimas en tu odre, como dice el salmista,
y cambia el traje de duelo por vestiduras de esperanza a su debido tiempo. Danos creatividad para acompañar su silencio con presencia humilde, sin sermones fáciles, para que perciban tu cercanía a través de un caldo caliente, una carta manuscrita o simples minutos de escucha sincera. Nos volvemos, Señor, a quienes llevan cicatrices interiores, los que batallan con depresión, ansiedad, trastornos de ánimo, recuerdos de abuso. Sopla tu aliento sobre sus almas cansadas. Rompe estigmas que aún sobreviven en comunidades de fe y suscita acompañamiento profesional accesible. Inspira a terapeutas, consejeros y pastores a trabajar en armonía, recordando que la sanidad integral honra tu diseño cuerpo, alma, espíritu. Que esas mentes, antes presas del pánico, encuentren espacios seguros donde confesar temores sin juicios y reciban palabras que siembren valentía para ver amanecer. En este clamor no olvidamos la tierra que pisamos, las ciudades donde fluye nuestro cotidiano. Intercedemos por los gobernantes, alcaldes, gobernadores, presidentes, legisladores y jueces. Que recuerden que la autoridad es préstamo divino y el poder, oportunidad de servicio. Infunde en ellos temor reverente para legislar con equidad, administrar con transparencia y priorizar al pobre por encima de intereses partidistas. Donde haya planes que perpetúan injusticias, provoca conciencia. Donde haya decisiones valientes por el bien común, refuerza su ánimo. Que los presupuestos reflejen compasión y eficiencia. Que las políticas protejan a los vulnerables y promuevan educación de calidad, salud integral y oportunidades equitativas. Padre bendito, intercedemos por los servidores públicos en primera línea, médicos, maestras, policías, bomberos, recolectores de residuos, choferes de transporte. En jornadas largas y salarios a veces insuficientes, aliéntalos con satisfacción interna, dales condiciones justas y protégelos de la corrupción que ronda en cada esquina. Que la sociedad reconozca su labor con respeto y solidaridad. Levantamos un clamor por nuestra casa común, la creación gemebunda. Tú nos encargaste cultivar y guardar, pero hemos talado bosques sin medir consecuencias, contaminado ríos que deberían cantar tu gloria. Perdónanos, Señor, y suscita un movimiento de mayordomía responsable. Agricultores que abracen prácticas sostenibles, empresas que inviertan en energías limpias, ciudadanos que reduzcan desperdicios. Que entendamos que defender la selva, el coral y la fauna es defender futuros niños que alabarán tu nombre bajo un cielo aún azul. Volvemos los ojos a la escena internacional, donde conflictos armados arrojan humo sobre ciudades milenarias y desplazan a millones. ¿Cuántas familias ahora viven en tiendas frágiles, lamentando hogares perdidos? Intercedemos por ellos. Provee corredores humanitarios, acuerdos de paz, líderes dispuestos a la reconciliación. Habla a las conciencias de quienes diseñan armamentos, de quienes financian guerras, de quienes manipulan ideologías. Muéstrales el rostro de los huérfanos que su ambición engendra. Que la justicia y la misericordia se besen en mesas de diálogo, y que tu shalom, esa paz que restaura tejido social, brote como fuente en medio de los escombros. Padre, clamamos por los misioneros que llevan tu luz a territorios donde resonar tu nombre implica riesgo. Cúbrelos con favor ante autoridades, provee recursos, envía compañeros que levanten sus brazos cuando flaqueen. Que la lengua local fluya en sus labios y tu amor se refleje en hospitales improvisados, escuelas humildes y cafés donde se tejen amistades. Sostén a sus familias, dales descanso en medio de la intemperie y corona su labor con fruto perdurable. Intercedemos, buen Dios, por las comunidades de fe que se dejan seducir por el conformismo. Enciende el fuego primero, pasión por la oración, hambre de la palabra, compasión activa. Que la comodidad ceda lugar a la misión. Que los templos sean cuartos de urgencias espirituales, donde los heridos encuentren cuidado, y centros de entrenamiento, donde los restaurados sean enviados. Protege a los pastores del desaliento y de la vanagloria.
Rodea a los líderes con consejeros sabios y levanta nuevas generaciones que sirvan con entrega desinteresada. También te presentamos la cultura, Señor, las artes, la música, la literatura, el cine, las redes sociales. Inspira a creadores que eleven la dignidad humana, que narren historias de reconciliación y denuncien la injusticia sin caer en cinismo. Apoya al periodista que investiga con valentía, al dramaturgo que confronta prejuicios, al músico que provoca lágrimas que limpian el alma. Que la belleza sea aliada de la verdad y no cómplice de la mentira. Clamamos por los sistemas educativos. Ilumina a quienes diseñan programas, a los docentes que luchan con aulas abarrotadas y presupuesto escaso. Despierta vocaciones docentes en corazones jóvenes. Recompensa su entrega con salarios dignos y reconocimiento social. Que los currículos formen ciudadanos competentes y compasivos, capaces de pensar críticamente e involucrarse en causas que reflejen tu justicia. Padre, en este abanico de peticiones, sabemos que hay realidades ocultas que ni siquiera alcanzamos a nombrar. Cárceles hacinadas, comunidades indígenas marginadas, ancianos abandonados en asilos, víctimas de desastres naturales recientes. Atraviesa muros de concreto y muros de indiferencia, lleva provisión donde las líneas de suministro se cortaron, enciende esperanza donde la oscuridad parece definitiva. Oramos por nuestro propio país. Tú conoces sus bellezas y sus grietas, sus himnos y sus lamentos. Bendice la tierra que nos sustenta, los ríos que la bañan, la diversidad de rostros y acentos que la compone. Que los procesos cívicos reflejen equidad, que la participación ciudadana crezca, que la polarización ceda paso a la escucha. Derrama un avivamiento de integridad que empiece en salas de estar, se contagie a salones de clase, infecte oficinas gubernamentales y llegue hasta los parlamentos. Que el Salmo 101 inspire a cada ciudadano. Cantar bondad y justicia, no solo con los labios, sino con las actas firmadas, los impuestos pagados, el voto responsable. Señor, depositamos estas intercesiones en el cuenco de tu fidelidad, seguros de que cada susurro atraviesa galaxias hasta tu trono. Mientras esperamos respuestas, haznos parte de ellas, manos que reparten, pies que se desplazan, voces que consuelan. Precisamos valentía para actuar donde tú nos envíes y humildad para reconocer que toda victoria proviene de tu mano. Que mañana, al repasar las noticias o los mensajes de agradecimiento, descubramos destellos de tus intervenciones y podamos exclamar: grande es el Señor que escucha el clamor del pueblo y obra maravillas. Señor eterno, al avanzar por la senda de este compromiso de integridad, reconozco que el viaje no termina en la superficie de actos visibles, sino que se adentra en la mina profunda donde se forja el carácter. Allí, bajo la luz de tu espíritu, las vetas de egoísmo ceden su lugar a metales nobles de humildad y templanza. Me presento ante ti como barro maleable, consciente de que solo en tus manos el polvo adquiere forma y propósito. Moldea, Padre, mis pensamientos, mis reacciones y mis deseos, para que los contornos de mi alma reflejen cada vez más la silueta de tu Hijo. Quiero, como declara la Escritura, no conformarme a los patrones de este mundo, sino ser transformado por la renovación de mi mente. Comprendo que ese verbo renovar implica un proceso paulatino, como el amanecer que disipa con paciencia las sombras de la noche. Por eso, no me desaliento cuando descubro áreas sin pulir. Más bien las traigo a tu taller para que las cinceles con la verdad. Muéstrame qué narrativas heredadas alimentan temores, qué hábitos mentales erigen fortalezas de cinismo, qué palabras interiores dictan sentencias de condena. Reemplaza la voz del acusador con la melodía de tu gracia, esa que afirma que soy obra en progreso, no caso perdido, que soy sembrado de esperanza, no maceta marchita. Padre, anhelo crecer en sabiduría práctica, no la que infla el orgullo con diplomas y terminología, sino la que me enseña a aplicar el Evangelio en la fila del supermercado, en la reunión estratégica, en la conversación incómoda. Enséñame a leer los semáforos emocionales de mi propio corazón,
el rojo que alerta cuando el estrés sube el tono, el amarillo que avisa de distracciones que drenan mi pasión, el verde que confirma tu paz gobernando mis decisiones. Que cada paso de autocontrol sea un paso de espíritu control, que cada objetivo alcanzado sea ofrenda de adoración, no trofeo de vanidad. Permite, Señor, que la disciplina espiritual deje de ser obligación pesada y se convierta en deleite. Que la lectura diaria de tu palabra sea como abrir ventanas a un paisaje siempre nuevo. Que la oración se parezca a respirar, rítmica e imprescindible. Que el silencio no sea vacío e incómodo, sino sala de espera donde tu voz susurra claridad. Y si el calendario atiborrado amenaza con robar este tiempo, recuérdame que ninguna agenda vale tanto como la comunión que nutre mi raíz interior. Hazme combatir distracciones con la determinación de Nehemías, que martillo en mano respondía: estoy ocupado en una gran obra y no puedo detenerme. Padre, deseo que la fe que profeso con voz firme madure en amor tangible. Enséñame a notar al colega que lucha tras una sonrisa fingida, al estudiante que esconde inseguridad detrás de bromas estridentes, al migrante que extraña los paisajes de su infancia. Que la empatía me mueva de la teoría a la acción. Un correo de ánimo, una invitación a compartir la mesa, un paseo que escuche más de lo que habla. Sella en mi interior la verdad de que el conocimiento sin amor resulta estridente y el amor sin verdad se vuelve frágil. Por eso, amalgama ambos en mi modo de relacionarme. Transforma, Señor, mi manera de ver los fracasos, que cuando tropiece no los use como excusa para quedarme postrado, ni los tape con capas de justificantes. Más bien, que los contemple como maestrías aceleradas donde aprendo resiliencia, donde el orgullo se desinfla y la dependencia de ti se afianza. Si pierdo una inversión, que gane discernimiento. Si hiero a un ser querido, que aprenda a reparar con honestidad. Si recibo corrección, que la abrace como medicina amarga que sana. Conviértete en ese maestro paciente que rehace ejercicios cuantas veces sea necesario, hasta que la lección se imprima en fibras musculares de obediencia. Padre Santo, quiero también someter mi lenguaje a la cirugía de tu espíritu. Que mis bromas no sean dagas, mis quejas no se alojen en rutina y mis halagos no adulen en falso. Enseña a mi lengua la dicción del reino, palabras que afirman identidad, que generan confianza y que siembran visión. Haz que mi manera de hablar revele la renovación interna, de modo que incluso quien discrepe de mis convicciones perciba respeto y gentileza. Que mis promesas se cumplan, mis disculpas lleguen pronto y mis silencios protejan la reputación ajena. Así cada conversación se convertirá en ladrillo que edifica puentes y derriba muros. Quiero, Señor, desarrollar una ética del descanso. Vivimos en tiempos que glorifican la productividad ininterrumpida y satanizan la pausa. Sin embargo, tú mismo descansaste al séptimo día, no por agotamiento, sino para declarar que la obra estaba completa. Enséñame a detener la maquinaria antes de que el humo de las obligaciones empañe mi visión espiritual. Que el ocio sano despierte creatividad, que un paseo sin reloj me recuerde que no soy esclavo de la urgencia, que el sueño reparador selle en mi mente las lecciones del día. Y si la culpa intenta colarse en mis momentos de reposo, recuérdame que la productividad verdadera se multiplica en tierra de descanso. Padre, en el molde de este crecimiento personal, deseo que la humildad sea la firma que autentica cada logro. Aleja de mí la tentación de atribuirme méritos que solo han sido posibles por tu gracia. La habilidad de resolver problemas, la influencia que gano, los elogios que reciba, que cada aplauso se torne bendición que devuelvo a tu trono, que cada ascenso me haga bajar para servir con mayor prontitud, que cada reconocimiento me impulse a visibilizar a los invisibles. Tal como Juan Bautista, anhelo que yo mengüe y tú crezcas, pues solo así mi vida será flecha que señala, no diana que absorbe la gloria. Señor, deseo cultivar la perseverancia.
Cuando las metas espirituales parecen distantes y los hábitos aún tambalean, coloca en mi memoria el testimonio de quienes terminaron la carrera con gozo. Recuérdame a Simeón, que aguardó décadas para ver al Mesías, a Pablo, que escribió epístolas encadenado, a María, que guardaba palabras en su corazón mientras criaba al Salvador. Confírmanos que los grandes avances suelen ser fruto de pequeños pasos repetidos a lo largo del tiempo, que el diario aparentemente monótono construya catedrales de carácter, igual que la gota paciente orada a la roca. En esta senda, necesito también desarrollar discernimiento espiritual. Sintoniza mi oído interior para distinguir voces sutiles, la del oportunismo que se viste de puerta providencial, la del miedo que se disfraza de prudencia, la del espíritu que sopla brisas de paz, aún en medio de gigantes. Que el consejo sabio de hermanos maduros complemente la lectura de tu palabra y la guía interna. Que aprenda a evaluar circunstancias según frutos de justicia, no impulso del momento. Así, evitaré tanto la rigidez que se niega a nuevos caminos, como la impulsividad que confunde novedad con obediencia. Padre, aviva en mí la pasión por la misión continua, que nada de lo aprendido se quede encerrado en cuadernos o charlas motivadoras, que cada destello de verdad se traduzca en mentoría a un joven hambriento de propósito, enseñanza en un grupo pequeño, iniciativa en mi barrio. Haz de mi proceso de transformación un argumento persuasivo para los que dudan de que la fe cambie vidas. Trabaja, Señor, en mis reacciones espontáneas, esas que afloran cuando la presión aprieta y los filtros sociales se aflojan. Que el primero en salir sea el fruto del espíritu, no la ira defensiva. Enséñame a sentir el centelleo de la irritación sin entregarle el volante, a responder con mansedumbre que desactiva el conflicto, a aceptar la crítica constructiva sin convertirme en alfiletero de culpas. Que mis reflejos emocionales se reprogramen en la academia de tu amor, del mismo modo en que el atleta entrena hasta que un movimiento correcto se vuelve instinto. Padre bueno, reviste mis finanzas de generosidad estratégica. Que el diezmo y la ofrenda no sean peaje obligatorio, sino acto alegre de confianza. Que la ayuda al necesitado sea inversión en un reino donde la tasa de retorno es eterna. Que las compras reflejen valores, desde la ropa producida éticamente hasta el café que sostiene proyectos comunitarios. Camina conmigo por los pasillos del mercado para recordarme que cada peso es semilla que germina bondad o codicia. En mi relación con la creación, enséñame a preferir la reparación sobre el reemplazo, la bicicleta sobre el motor cuando sea posible, la siembra de árboles que respiren por las generaciones futuras. Que mi huella ecológica testifique que creo en el Creador y valoro su obra. Hazme agente de restauración en parques urbanos, jornadas de limpieza, campañas de reciclaje, sabiendo que cada acción local contagia responsabilidad global. Padre, gracias porque no abandonas la obra hasta pulirla al brillo de tu diseño. Gracias porque colocas mentores, pruebas y celebraciones como cinceles que tallan mi identidad. Gracias porque prometes que quien comenzó el buen trabajo lo perfeccionará. Caminaré pues en la confianza de que tu espíritu en mí es potencia suficiente para moldear un carácter que cante tu bondad y tu justicia con la coherencia de los hechos. Señor de toda majestad, llegamos al inicio de esta oración con el corazón rebosante y la mirada anclada en tu firmeza eterna. Han pasado horas de reflexión, súplica y gratitud, y cada minuto nos ha tejido con hilo dorado al compromiso del Salmo 101. Cantar tu bondad y tu justicia mientras andamos en integridad. Hoy, al cerrar este círculo de comunión, reconocemos que nada de lo que hemos pronunciado habría tenido sentido sin tu oído atento, sin tu paciencia de Padre que acoge tanto la elocuencia como los balbuceos. Gracias porque, aún antes de articular nuestras peticiones, tú ya desplegabas respuestas en forma de paz que aquieta tormentas, de convicciones que reorientan rumbos y de esperanza que aligera cargas. Padre bueno, hacemos memoria del terreno recorrido.
Abrimos el día invocando tu luz y enseguida hallamos refugio en tu palabra, leyendo el salmo donde David juraba no poner ante sus ojos cosa indigna. En las horas siguientes, asimilamos esa resolución en la carne de nuestra vida cotidiana. Aprendimos a filtrar pantallas, conversaciones y motivaciones. Fuimos conducidos a agradecer el lienzo nuevo de cada amanecer, a contemplar ejemplos bíblicos que demostraron cómo la integridad puede mantenerse en cortes reales, mazmorras oscuras o campos de espigas. Te presentamos peticiones por dirección, protección y transformación. Intercedimos por el quebrantado, por gobernantes, por la creación, y pedimos que nuestro carácter siguiera creciendo como árbol plantado junto a corrientes de agua. Depositamos este caudal de palabras en tus manos y confiamos que, como semilla en tierra fértil, germinará en actos coherentes. Con gozo proclamamos, Señor, que tu fidelidad no se agota con la conclusión de esta oración. Al contrario, el amén que se aproxima será trampolín, no punto final. Nos levantaremos de este lugar con la convicción de que cada paso continúa la liturgia. Al lavar los platos, al responder un correo, al reunirme con amigos, seguiré entonando ese canto doble de bondad y justicia. Que la excelencia en mi trabajo sea estrofa de tu canción. Que la verdad en mis palabras complete la armonía. Que la pureza en mis pensamientos mantenga la melodía afinada. Y cuando la nota se quiebre por debilidad, que el arrepentimiento inmediato restaure la cadencia sin perder el ritmo de tu gracia. Bendigo, Padre, a cada persona que ha unido su voz a la mía en esta hora. Derrama sobre ellos la lluvia suave de tu favor, que sane heridas que aún zumban, que abra puertas que parecían trabadas, que confirme proyectos gestados en la oración silenciosa. Concédeles la valentía de José para huir de la tentación, la constancia de Ruth para trabajar en anonimato, la fe de Daniel para orar aun si las leyes lo prohíben, la humildad de María que atesoraba tus promesas lejos de reflectores. Que, al practicar justicia, experimenten la dulce sorpresa de tu provisión. Que al practicar bondad, descubran que el gozo crece cuanto más se comparte. Señor, extiende tu mano sobre sus hogares. Que los pasillos resuenen con risas sinceras, que las mesas compartan panes y testimonios, que los cuartos sean laboratorios de sueños vigorizados por la oración. Al mismo tiempo, cubre con tu protección sus desplazamientos, sus reputaciones, sus finanzas. Aparta fraudes disfrazados de oportunidades, corta rumores antes de que infecten relaciones, bloquea accidentes antes de que se consoliden. Envía ángeles como escoltas invisibles que despejan caminos y desvían peligros. Haz que la paz que supera todo entendimiento sea portera de sus mentes y centinela de sus corazones. Te pedimos, Padre, unción fresca para sus dones. Al músico, revela nuevos acordes que inspiren fe. Al maestro, métodos que enciendan curiosidad. Al comerciante, estrategias que bendigan empleados y clientes. Al servidor público, audacia para legislar con transparencia. Deja que en cada esfera de la sociedad se escuche el eco de tu reino por medio de personas comunes, que practican la extraordinaria disciplina de la integridad, que los contratos reflejen equidad, las noticias honestidad, los laboratorios veracidad, los foros digitales respeto, y que la semilla sembrada hoy se multiplique en generaciones que no conozcan corrupción porque bebieron rectitud en la leche materna de nuestro ejemplo. Si alguno, Señor, enfrenta ahora valles sombríos, depresión que ofusca el amanecer, deudas que asfixian, diagnósticos que tiemblan, derrama óleo de júbilo en lugar de luto, mueve corazones solidarios que provean consejo profesional, acompañamiento fiel, recursos oportunos. Recuérdales que, aunque caminen por valle de sombra, tu vara y tu cayado infunden aliento, y que la oscuridad más densa puede metamorfosear en territorio de milagros. Sosténlos, Dios, hasta que puedan mirar atrás y testificar que aquellos valles se convirtieron en manantiales donde brotó empatía y resiliencia. Padre amado,
declaramos sobre todos una bendición integral. Que el Señor conceda sabiduría para elegir lo correcto, aun cuando cueste popularidad. Que extienda su amor como manto protector sobre su salud física, emocional y espiritual. Que ilumine con su rostro cada encrucijada para que la confusión se difumine. Que fortalezca las rodillas cuando tiemblen y enderece los hombros cuando carguen pesos ajenos. Que el gozo no dependa de balances bancarios ni de aplausos externos, sino de la certeza interna de que somos vistos, amados y sostenidos por el Dios que gobierna los cielos y habita el corazón contrito. Con gratitud profunda y confianza inquebrantable, pronunciamos las palabras finales que sellan este pacto de integridad y entrega. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si esta oración tocó tu corazón, te invito a sumar tu voz a este coro de fe. Dale me gusta al video para que más personas descubran la esperanza que hay en la palabra. Suscríbete y activa la campanita para recibir nuevas oraciones y reflexiones cada mañana. Comparte este contenido con tus familiares y amigos, sembrando integridad en sus vidas. Escribe en los comentarios tus peticiones de oración o testimonios de victoria. Juntos, formamos una comunidad que se sostiene en clamor y gratitud. Que la paz, la alegría y la prosperidad del Señor inunden tu día de principio a fin. Gracias por acompañarnos en este momento de oración y por permitir que tu fe crezca junto a la nuestra. Sigue adelante con confianza. Dios cuida tus pasos y renueva tus fuerzas siempre. No dejes que la llama se apague aquí. Haz clic ahora en el video recomendado que aparece en tu pantalla y sigue profundizando en la palabra. Encontrarás nuevas enseñanzas que fortalecerán tu fe y motivarán tu espíritu. Mantente conectado, porque cada paso en el conocimiento de Dios abre puertas de bendición y propósito. Que Dios te bendiga